Ya está. Ok. Igual si en algún momento llegan a ver borroso o no se llega a ver el video, por favor avisen. O si no llegan a entender algo, también hagan preguntas nomás, no hay problema. Bueno, primero lo de la Anatomy Learning para no interrumpir la clase. Solamente buscan aquí literalmente Anatomy Learning. Ay, bueno, se me abrió directamente de la página. Segundo. Anatomy Learning 3D. Ponen aquí la primera página que sale. Esperan a que cargue también porque tarda un poco en cargar y tienen que bajar. Esto sí, no pongan descargar porque va a seguir saliendo bloqueado. Ponen aquí, ponen abrir directamente desde el navegador. Y ya, ahí comienza a abrirse. Pero bueno, yo no voy a hacer esto porque ya tengo aquí todo cargado. A ver, comencemos. Primero que todo, ¿qué es el polígono de Willis? ¿Alguien tiene alguna idea o algo que quieran aportar? Bueno, por lo visto no, igual no importa. Bueno, en sí el polígono de Willis o círculo arterial cerebral, que es lo mismo, es una estructura vascular encargada de irrigar a todo el encéfalo. Está compuesto por la anastomosis de cuatro arterias, perdón, principales, que son las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales que se van a anastomosar a la altura del clivus en la porción basilar para formar la arteria basilar. Y de ahí van a formar la porción posterior del polígono de Willis y las carótidas van a conformar la porción anterior del polígono. Ahora, para poder ver bien el polígono, vamos a ver como que todo el recorrido de todas estas arterias y de dónde nacen, y hasta dónde llegan, en qué parte se transforman, se bifurcan y cómo conforman también al polígono, ¿no? ¿Qué partes van a aportar a esto? Déjenme quitar esto porque siento que me va a molestar un poco, ya después lo vuelvo a poner. Bueno, vamos a comenzar primero por las carótidas. Este, tienen orígenes distintos porque la carótida derecha no nace del mismo lugar que la carótida izquierda. La carótida derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, que es este de aquí, que es la primera rama del callado aórtico. Podemos observarlo. Tronco brachiocefálico se va a bifurcar y su primera rama va a ser la carótida común o primitiva derecha, que es esta que podemos observar aquí. Esta va a ascender y a la altura del triángulo de Farabeus o el triángulo carotidio, específicamente en el triángulo de Farabeus, se va a bifurcar en la carótida común, perdón, en la carótida externa y en la carótida interna. Esta de aquí es la carótida interna y esta de acá es la carótida externa. Aquí está la bifurcación. Esto del triángulo puede ser algo innecesario ahorita para ustedes. Pueden anotarlo porque más adelante les puede servir. A nosotros nos sirvió en el segundo parcial, pero por lo visto el sílabus le han cambiado para ustedes, así que quizás sí les sirva más adelante cuando vayan a ver todo relacionado a cuello, músculos del cuello, los triángulos y todo eso. En sí, la bifurcación de la carótida primitiva común se va a dar a la altura del triángulo carotidio, específicamente en el triángulo de Farabeus. Y nuevamente se va a bifurcar en la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa va a estar encargada de irrigar a toda la cara, mientras que la carótida interna va a estar encargada de irrigar al cerebro, ¿no? Específicamente en el polígono de Willis, que ya lo vamos a ver ahorita. Una vez que la carótida común se bifurque y forma la carótida interna, va a ascender nuevamente. Y aquí, en el conducto carotídeo externo, que es de parte del hueso temporal, uy, el conducto carotídeo externo, que es la parte exocraneal del hueso temporal, que podemos observarlo aquí, va a pasar por todo para luego salir por el conducto carotídeo externo. No hay gran ciencia en ello, la verdad. Podemos observarlo aquí.
Este de aquí es el conducto carotido externo. No sé si lo alcanzan a apreciar ese círculo rojo que está ahí, marcado. Y ya de ahí, esta de aquí se va a bifurcar. Pero ya vamos a ver eso. Me salté algo, discúlpenme. Como decía, la carótida común derecha va a salir de tronco brachiocefálico, mientras que la carótida común izquierda va a salir directamente del callado órtico. Va a ser la segunda rama del callado órtico, que es esta de aquí. Va a ascender y va a tener exactamente el mismo recorrido. Se va a bifurcar en el mismo triángulo, que es el triángulo carotidio de Farabeus, otra vez una carótida externa y una carótida interna. Va a ascender nuevamente por el conducto carotidio externo del hueso temporal en su porción exocraneal y va a salir o emerger nuevamente del conducto carotidio interno en la porción endocraneal del hueso temporal, como podemos observar aquí. Ahora sí viene lo interesante. La carótida interna se encuentra lateral al quiasma óptico, al nervio óptico, se encuentra lateral al nervio óptico, pero se encuentra medial al clivos anterior, como podemos observar aquí. Aquí va a formar el pilar carotidio del polígono de Willis, en ambos lados, como podemos observar. Aquí va a ramificarse en una arteria llamada la arteria vertebral anterior, que es esta señorita que podemos observar aquí. Son ambas. De ambos lados se va a ramificar en la arteria vertebral anterior, que es esta que observamos aquí, en una derecha y en una izquierda. Eso es importante, que sepan que es derecha e izquierda. En un examen o lección siempre van a preguntar de qué lado es, especialmente los nervios y los vasos. Bueno, una vez que se ramifica, se van a anastomosar a través de una arteria media que se llama arteria comunicante anterior. Solamente tenemos una arteria comunicante anterior, en cambio la posterior son dos, pero ya vamos a ver eso. Entonces ese sería todo el recorrido de la carótida, que va a brindar como que la porción anterior del polígono de Willis o del círculo, el círculo arterial. Una vez que se anastomosa, las arterias cerebrales anteriores, a través de la arteria comunicante anterior, se va a terminar de formar la porción anterior del círculo arterial o del polígono de Willis. Vale, dicho esto de aquí, vamos a ver ahora la porción posterior, eh, que está conformado por las arterias vertebrales. Como ya vimos, el origen de estas dos son distintas porque una sale del tronco brachiocefálico mientras que la otra sale directamente del callado órtico. Pero el origen de las arterias vertebrales es el mismo. Ambas salen de las arterias subclavias, como podemos observar. Esta de aquí sería la arteria vertebral. Son estas dos. Tanto la derecha como la izquierda salen de la arteria subclavia, que a su vez la arteria subclavia siendo la derecha que sale del tronco brachiocefálico, que es esta, y la izquierda sale directamente del callado aórtico, siendo la tercera rama. Y ahí sí salen ya las arterias vertebrales, tanto la derecha como la izquierda, pero ambas son parte de la subclavia. Ahora, algo que quiero enseñarles es esto. Vamos a poner las vértebras. Las arterias vertebrales, que son estas de aquí, perdón, ay, déjame acercar un poco más. Esta. Van a ascender hasta la séptima vértebra cervical. Aquí en la séptima vértebra cervical va a dejar un pequeño surco, el surco de la este, arteria vertebral, no hay gran ciencia en ese nombre. Entonces deja el surco en la séptima vértebra y ya en la sexta vértebra ya se insertan los forámenes transversos. Esta es la sexta, como podemos ver aquí. Se inserta, bueno, no se inserta, más bien transcurre por los forámenes transversos y ahí comienzan a ascender. Lo mismo ocurre del lado izquierdo, perdón. Asimismo, se acerca en la séptima vértebra cervical. eh, Aquí en el foramen transverso anterior va a dejar el surco y luego se va a ascender ya a partir de la séptima vértebra cervical. Y suben. Esta de aquí suben hasta el atlas. Asimismo pasa por su foramen transverso. Y aquí, a la altura del triángulo de Tilaux, que vuelvo y repito, esto no sé si será importante para ustedes ahorita o para el siguiente parcial, pero específicamente para el polígono de Willis no lo es tanto. Pero sí es importante que tengan como que ese pequeño apunte. Entonces,
pasa por el foramen transverso de la vértebra del atlas o la primera vértebra cervical, atraviesa el triángulo de Tilaux, lleva doble L y termina en X, y una vez aquí asciende por el foramen magno hacia la porción basilar, y específicamente, vamos a hacerlo desde arriba, bueno, aquí está. Y alguien tiene el micrófono prendido, creo que está tosiendo, no sé qué tiene. Bueno, atraviesa por el foramen magno. Aquí están las dos arterias vertebrales. Atraviesan por el foramen magno, se dirigen hacia la porción basilar del hueso occipital y a la altura del clivus se van a anastomosar, formando así la arteria basilar, que es esta señorita que podemos observar aquí. Una vez que está anastomosada, la arteria basilar va a formar ahora sí dos ramas. La arteria comunicante cerebral posterior, perdón, la arteria cerebral posterior, derecha e izquierda. Y estas a su vez van a tirar otra rama, que es la arteria comunicante cerebral posterior. Ahora sí, ¿qué es esta? Arteria comunicante posterior también, derecha e izquierda. Estas se van a anastomosar con los troncos carotidios, que es este señor de acá, con los troncos carotidios, tanto el derecho y el izquierdo, y así cerrarán el polígono de Willis, que podemos observarlo desde una vista superior. Ahí se alcanza a ver más la forma de polígono o círculo arterial. Y ya, ese sería en sí el polígono de Willis. Vuelvo y repito, dependiendo del autor, según Moore, se dice de que este está conformado por cuatro troncos arteriales, que son los dos troncos carotidios y el tronco, los troncos vertebrales, que son estos de acá, ¿no? Pero según Latarjet, solamente está formado por tres troncos arteriales, que son los troncos carotidios y el tronco basilar, que es este de acá. Y ya, vamos recordando una última vez cómo está conformado. Entonces está conformado por los tres troncos arteriales, dos carotidios, uno derecho y uno izquierdo, y uno posterior que corresponde al tronco basilar. De atrás hacia adelante, la arteria basilar se bifurca en la arteria cerebral posterior, izquierda y derecha. Luego estas tiran unas ramas, que son las arterias comunicantes posterior, derecha e izquierda. En posterior sí tenemos dos. Estas se anastomosan con los troncos arteriales carotidios, derecho e izquierdo. Luego los troncos carotidios tiran una rama llamada arteria cerebral anterior, derecha e izquierda, asimismo. Y ambas se anastomosan en la arteria comunicante anterior, que es esta de acá, y cierran así el polígono de Willis. Y ya. Ahora, Latarjet nos habla sobre... Las clases Ay, Dios, me encanta. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con otro tema? de años. ¿Perdón? Bueno, allá. Ahora sí, continuando. Lateret nos habla sobre un círculo arterial interdependiente, uno dependiente y uno autónomo. Esto es algo más de teoría. El interdependiente ocurre cuando las arterias comunicantes son de calibre similar al de la carótida interna, que es este de aquí. Cuando las arterias comunicantes son de un calibre un poco similar, o sea, son del mismo calibre casi de la carótida interna. El círculo arterial dependiente es cuando las arterias comunicantes son hipoplásicas o filiformes, es decir, que son muy pequeñas, demasiado pequeñas, de un calibre muy bajo. Y ya las autónomas es cuando las tres arterias comunicantes, ¿no? Que es la anterior y las dos posteriores, son hipoplásicas o filiformes. Aquí ocurre que el círculo arterial es precario y los pilares son autónomos. Cuando son de cuando todas las comunicantes son filiformes o hipoplásicas, se vuelven autónomos. Cuando es solamente de un lado, cuando son solamente de un lado, se vuelven dependientes. Y cuando las comunicantes suelen ser de un calibre parecido al de las carótidas, se vuelven interdependientes. Ahora,
Otro punto es sobre los pilares dominantes y los dominados. Esto de aquí es algo más fácil de comprender y está relacionado con lo otro. Cuando las arterias comunicantes, bueno, un ejemplo sobre los dominados es cuando la arteria comunicante anterior está muy bien desarrollada, como en el caso de las interdependientes. Esta de aquí puede anexar al del lado opuesto. Pongamos el ejemplo de que la carótida interna izquierda anexa a la derecha, volviéndose así esta arteria una dominante. Cuando esta de aquí suele estar de un calibre mucho más grueso, se vuelve dominante a la del lado opuesto. Y esta de aquí se transformaría en una dominante y esta de aquí se transformaría en una dominada. Puede ocurrir tanto con las comunicantes anteriores como con las posteriores. Aunque muy rara vez el tronco arterial posterior se vuelve dominante. Mayormente suele ser los anteriores, los que se vuelven dominantes y los posteriores el dominado. Pero muy raramente el posterior se vuelve dominante y las anteriores dominadas. Y ya chicos, ese sería en sí el polígono de Willis. Realmente no es mucho. Solamente es más de practicar con Anatomy Learning y de leer un poco más. Y ya, creo que considero que es lo más importante y lo de los triángulos, vuelvo y repito, ahorita no lo considero, no lo creo que sea tan importante específicamente en lo del polígono de Willis, pero es importante que lo tengan ustedes en cuenta porque lo pueden ver en el segundo o primer parcial, dependiendo del sílabo. Y ya, ¿alguna duda que tengan? Hola. Hola David, soy Andrés. Hola. Bueno, antes que nada, chicos, primero felicitar a David. Buena clase, la verdad. Bueno, yo soy estudiante de tercer ciclo, estoy aquí, bueno, supervisando la clase. Y como pequeños datos curiosos que le puedo dar es, por ejemplo, David habló de los calibres. Entonces, ¿qué pasa con los calibres? Al momento de que son más pequeños significa si hay menos luz, hay más presión sanguínea. Entonces son vasos o arterias que van a estar propensas a infartos. Y como tal, en tercero ya te vienen a dar tomografías. En este caso, este tema de polígono de Willis lo siguen viendo hasta tercero. Y, y con el tiempo aprendes a identificarlo, pero ya conociendo cómo está estructurado el polígono de Willis, sacas incluso la afección hasta de la propia arteria que está afectada. Obviamente, en los pilares que mencionó David, se puede relacionar también con los tumores, en este caso, en la silla turca la tenemos por a la hipófisis, obviamente sentada en los senos intercavernosos, esos. Entonces, en el momento que sea un tumor de hipófisis que crece bastante grande, puede presionar estos vasos, produciendo que no llega bastante circulación al cerebro. Entonces, como tal, sufriría isquemia. Entonces, son pequeños datos que igual te dicen, no me sirven ahorita, me van a servir después, pero a veces son los que te hacen ganar puntos en clase, como dato curioso. De ahí nada más. Buen trabajo, David. Muchas gracias. Un dato más importante que es la carótida interna es el único vaso que atraviesa a un elemento venoso, que es el seno cavernoso. Déjame ver si se puede observar aquí. Aquí está, es este. Eso también puede ser una pregunta que le puedan tomar en clases y sí, sí, sí es importante. La carótida interna es la única arteria que atraviesa un elemento venoso, una vena, que es el seno cavernoso. Y también, como dijo, en el caso de un infarto o una inflamación de la carótida interna también podría causar problemas en el quiasma óptico, en el nervio óptico. Y bueno, chicos, creo que nada más. Dejen revisar el chat. Podrían grabar las clases. No sé, no sé, sí, sí pueden salir aneurismas en cualquier arteria, en cualquier lado, la verdad. ¿Cómo va el polígono en Anatomy Learning? Bueno, aquí está el polígono como tal. O sea, sería toda esta estructura de aquí. Déjame regresar. Aquí estaría el Ahí polígono. anexando de los aneurismas, solo que son mucha concentración de flujo sanguíneo en una sola arteria. Entonces son peligrosos porque si una vez explotan es como que, puff, como que tiraras un balde de sangre en la estructura que sería el cerebro. O Ujú. Y sea, mucho más para importante eso. aquí en el polígono, porque es donde se carga Ajá. de llegar a todo el cerebro y donde salen todas las ramas. Y bueno, chicos, creo que nada más, la verdad. Si tienen alguna otra duda, por lo visto no, entonces podemos ya terminar la clase. Gracias a todos. Igual el video va a estar grabado y va a estar subido al canal de YouTube. Pueden visitarlo.
denle like. Y ya, chicos, gracias.